Hey up! El 6 de agosto del 2021, una joven le dijo a sus padres que iba a casa de su novio a dar un paseo, que no tardaría, que estaría de vuelta pronto. Esas fueron las últimas palabras que su familia escuchó de ella. Esa misma noche, su novio le envió un mensaje de texto que decía: «Estuviste increíble», y otro preguntando si había llegado bien a casa. El problema era que Megan no podía responder esos mensajes, porque para cuando él los envió, ella ya llevaba horas muerta. Hoy te voy a contar la historia de una mujer de 23 años que confió en la persona equivocada. Para entender este caso, primero tienes que conocer a Megan Newborough. Megan tenía 23 años. Vivía en Nuneaton, una ciudad pequeña en el condado de Warwickshire, en el centro de Inglaterra. Trabajaba como oficial de recursos humanos en Ibstock, una empresa fabricante de ladrillos en Leicestershire. Era el tipo de trabajo que requiere inteligencia emocional, capacidad de escuchar, habilidad para resolver conflictos entre personas. Y Megan lo hacía bien, porque era exactamente ese tipo de persona, la que escucha de verdad, la que recuerda lo que le contaste la semana pasada, la que aparece cuando la necesitas. Su hermano John la definiría más tarde con 3 palabras que se quedaron grabadas en la memoria de todos los que siguieron el caso. Ella era el pegamento que nos mantenía unidos. Tenía un diario. En ese diario escribía sus metas de vida, cosas que quería hacer, lugares que quería visitar, sueños que tenía tiempo de sobra para cumplir. Uno de esos sueños era correr un maratón. Nunca llegó a hacerlo. Pero su familia lo correría por ella, meses después de su muerte, para recaudar dinero para una organización benéfica, porque eso era lo que Megan hubiera hecho. Ross McCullum tenía 30 años. Trabajaba como asistente de laboratorio en la misma empresa que Megan Ibstock, el fabricante de ladrillos en Leicestershire. Así fue como se conocieron. Compañeros de trabajo, el tipo de conocidos que se cruzan en el pasillo, que se saludan en la cafetería, que intercambian comentarios casuales sobre el trabajo. En algún momento de julio del 2021, esa relación de compañeros se convirtió en algo más. Empezaron a salir. Una relación que en el momento del crimen tenía apenas 3 semanas de vida. 3 semanas. Megan le había dicho a una amiga que Ross era brusco en los bordes y que no era el tipo que llevaría a casa para presentarle a sus padres, pero también que le veía potencial, que creía que era una buena persona en el fondo. Pero lo que Megan no sabía, y lo que el tribunal descubriría semanas después de su muerte, es que Ross McCullum tenía una mente mucho más oscura de lo que dejaba ver en el trabajo. En su historial de búsquedas de Internet, los investigadores encontrarían búsquedas sobre asesinos en serie: Levi Belfield, Peter Sutcliffe, el destripador de Yorkshire, hombres que habían matado a mujeres, hombres que Ross McCullum había estado estudiando en silencio, hombres en los que, en algún lugar oscuro de su mente, quizás se veía reflejado. Y también encontraron algo más en sus búsquedas. Había pedido por internet pastillas para tratar la disfunción eréctil, un detalle que parecería menor, hasta que la fiscalía explicaría cómo ese detalle era en realidad la clave de todo. La semilla de la rabia que explotó el 6 de agosto. El viernes 6 de agosto del 2021. Megan llamó a sus padres antes de salir. Les dijo que iba a casa de Ross, que darían un paseo, que no tardaría. Era una tarde de verano en Inglaterra, el tipo de tarde que invita a estar afuera. Y Megan no tenía ninguna razón para sospechar que algo pudiera salir mal. Llegó a la casa de los padres de Ross en Windsor Close, Colville, Leicestershire. Una casa normal, en una calle normal, en un barrio tranquilo. Entraron, y en algún momento de esa noche, en el salón de esa casa, algo pasó. Algo que Ross McCullum intentaría explicar durante semanas en un tribunal. Algo que la defensa vestiría con palabras como trauma, pérdida de control, arrebato, pero que la fiscalía y el jurado llamarían por su nombre real: asesinato. Ross McCullum estranguló a Megan Newborough. Las marcas en su cuerpo contarían la historia que él no quería que nadie escuchara.
marcas de agarre en ambos hombros, en el brazo izquierdo, señales de una lucha sostenida, larga, despiadada. Megan peleó. El registro de heridas desde la espinilla hasta la coronilla de la cabeza decía que Megan no se rindió. Su Fitbit fue arrancado de su muñeca durante la pelea y apareció debajo del televisor del salón, pero Ross era más grande, más fuerte, y la estranguló hasta que dejó de moverse. Y entonces hizo algo que haría que hasta los detectives más experimentados del caso necesitaran un momento para procesar lo que estaban escuchando. No se detuvo ahí. Esperó. Casi 10 minutos. 10 minutos con el cuerpo de Megan en ese salón de la casa de sus padres. 10 minutos en los que cualquier persona con una pizca de remordimiento hubiera llamado a una ambulancia, hubiera llamado a la policía, hubiera hecho algo. Pero Ross McCullum usó esos 10 minutos para tomar una decisión. Fue a la cocina, buscó un cuchillo y volvió. Lo que hizo con ese cuchillo es la razón por la que el procurador general del gobierno británico pediría después que su condena fuera aumentada. La razón por la que su hermana Claire lo llamaría la definición de un monstruo mirándolo a los ojos. Ross McCullum después cambió su ropa manchada de sangre, envolvió el cuerpo de Megan, salió de esa casa en la oscuridad de la noche y condujo hasta las afueras de Leicestershire, hasta un camino rural cerca del Beacon Hill Country Park, y dejó el cuerpo de Megan en la maleza, entre la vegetación, donde esperaba que nadie lo encontrara pronto. Luego volvió a casa y abrió el teléfono de Megan y escribió mensajes. Le escribió a Megan como si fuera ella quien los mandaba. Le dijo que había llegado bien. Le dijo que todo estaba bien. Y desde el teléfono de él, le mandó un mensaje a ella diciéndole que había estado increíble esa noche y preguntándole si había llegado bien a casa. 2 teléfonos, 2 conversaciones falsas, una sola mano escribiéndolas todas, mientras el cuerpo de Megan estaba tirado en un campo a pocos kilómetros de distancia. El sábado 7 de agosto del 2021, la familia de Megan empezó a preocuparse. No había vuelto, no respondía a mensajes, no cogía el teléfono. Sus padres la reportaron como desaparecida. La policía de Leicestershire comenzó la búsqueda, y los investigadores llegaron rápidamente a Ross McCullum. Él fue el último en verla. Él era su novio. Y cuando los detectives lo entrevistaron, Ross McCullum mintió. Les dijo que Megan se había ido de su casa esa noche sin novedad, que habían pasado un buen rato juntos, que no sabía dónde podía estar. En las primeras horas de la madrugada del domingo 8 de agosto, el cuerpo de Megan Newborough fue encontrado en la maleza cerca de Beacon Hill. Tenía 23 años, llevaba desaparecida menos de 24 horas, y su asesino estaba en su casa, esperando a ver si los mensajes falsos habían funcionado. La investigación policial fue rápida y metódica. Las cámaras de vigilancia habían registrado el coche de Ross en la zona donde fue encontrado el cuerpo. La evidencia forense en la casa de sus padres era imposible de borrar del todo, por mucho que él hubiera intentado limpiar la escena. Y el historial de sus teléfonos contaba una historia completamente diferente a la que él estaba dispuesto a admitir. Los mensajes enviados desde el teléfono de Megan después de su muerte. Los mensajes que él se envió a sí mismo preguntando si había llegado bien. Todo eso quedaba registrado. Todo eso tenía una marca de tiempo. Y esa marca de tiempo no mentía. Ross McCullum fue arrestado. Y en la entrevista de emergencia con la policía, cometió el error que los fiscales usarían para destruir su defensa en el juicio. En esa entrevista grabada, que el jurado escucharía semanas después, McCullum admitió que después de estrangular a Megan, esperó casi 10 minutos. Y luego fue a buscar el cuchillo. 10 minutos. Ese detalle era crucial, porque 10 minutos de espera entre la estrangulación y el cuchillo significaba que hubo tiempo para pensar, tiempo para decidir, tiempo para detenerse. Y McCullum no se detuvo. Eso era premeditación. Eso era la diferencia entre un homicidio impulsivo y un asesinato calculado. Y él mismo se lo había entregado a la policía en bandeja de plata.
Pero Ross McCullum no iba a ir a juicio sin pelear, admitió el homicidio. Eso no podía negarlo. Había demasiada evidencia. Sin embargo, se negó a aceptar la acusación de asesinato. Su estrategia era argumentar pérdida de control. Decir que Megan lo había llevado a un estado de rabia que no podía controlar, que había actuado sin intención de matar, y para justificar esa rabia, su defensa construyó una narrativa que indignó a todos los que estuvieron en ese tribunal. McCullum alegó que sufría de PTSD no diagnosticado causado por abuso sexual en su infancia, que nunca había reportado, y dijo que esa noche, algo que ocurrió con Megan lo había detonado como un volcán de rabia. La fiscalía no tardó en desmantelar esa historia. Señalaron que Ross McCullum había pedido por internet pastillas para tratar la disfunción eréctil semanas antes del crimen, que la verdadera causa de su rabia esa noche no era ningún trauma del pasado. Era la frustración de ese momento. Una frustración que Megan no causó. Una frustración que Megan no merecía pagar. Y que Ross McCullum decidió cobrarle con sus manos alrededor de su cuello. Mientras esperaba el juicio en prisión preventiva, Ross McCullum hizo algo que demostraba exactamente qué tipo de persona era. Se jactó con un compañero de celda de haber usado el cuchillo. Habló del crimen con un detalle que no correspondía a alguien arrepentido ni traumatizado, y le dijo a ese mismo compañero que planeaba usar su salud mental como herramienta en el juicio, no como una realidad, no como un diagnóstico legítimo que hubiera buscado o tratado en algún momento de su vida, como una herramienta calculada, una táctica, una mentira más en la larga cadena de mentiras que había construido desde la noche del 6 de agosto. Ese compañero de celda testificó en su contra en el juicio, y su testimonio fue una de las piezas más devastadoras del caso de la fiscalía, porque no venía de un detective ni de un perito forense, venía de alguien que Ross McCullum había elegido como confidente, alguien en quien había confiado para presumir de lo que había hecho. Y esa confianza también le salió cara. El juicio comenzó en el otoño del 2022 en el Tribunal de la Corona de Leicester. 6 semanas. 6 semanas de audiencias donde cada día se revelaba un nuevo detalle que hacía que la imagen de Ross McCullum se volviera más oscura y más clara al mismo tiempo. La familia de Megan tuvo que sentarse en ese tribunal durante 6 semanas, escuchando detalles que ninguna familia debería tener que escuchar sobre alguien a quien aman. La madre de Megan, su padre, su hermana Claire, su hermano John, todos presentes, todos escuchando cómo Ross McCullum describía lo que le había hecho a su hija, a su hermana, y luego intentaba culparla a ella, porque eso fue exactamente lo que hizo. En el banquillo de los testigos, Ross McCullum intentó construir una narrativa donde Megan tenía alguna responsabilidad en lo que le había pasado, donde su comportamiento esa noche lo había llevado a un lugar del que no podía salir, donde él era de alguna manera también una víctima. El fiscal Kamek desmanteló esa narrativa con la evidencia. Le recordó al jurado que las marcas en el cuerpo de Megan, las marcas de una lucha desde la espinilla hasta la coronilla, no eran las marcas de alguien que había provocado su propio fin. Eran las marcas de alguien que había peleado con todo lo que tenía para seguir viva. Y lo llamó ante el jurado lo que era, un asesino sádico, que había actuado con intención calculada y despiadada. La entrevista de emergencia donde McCullum mismo había admitido los 10 minutos de espera. El testimonio del compañero de celda. Los mensajes desde el teléfono de Megan. Las cámaras de vigilancia. La evidencia forense. Cada pieza encajaba. Y el jurado lo vio. El 12 de diciembre del 2022, después de 6 semanas de juicio, el jurado salió a deliberar y volvió en una hora y media para decidir algo que, para los 12 ciudadanos que habían escuchado toda la evidencia, no tenía ninguna duda razonable. El veredicto fue unánime, culpable de asesinato. Ross McCullum estaba de pie en el banquillo cuando el portavoz del jurado leyó el veredicto. Y asintió 2 veces.
como si lo estuviera procesando, como si la palabra culpable fuera una sorpresa para el único hombre en esa sala que sabía exactamente lo que había hecho. La familia de Megan, que había estado sentada en la parte de atrás del tribunal durante semanas conteniendo el dolor, lloró. Se abrazaron y lloraron. 4 días después, el 16 de diciembre del 2022, llegó la sentencia. El juez Philip Heath condenó a Ross McCullum a cadena perpetua con un mínimo de 23 años antes de poder ser considerado para libertad condicional. Y en su sentencia, el juez eligió palabras muy específicas para describir lo que McCullum había hecho después de matar a Megan. Habló de una serie de engaños detallados, calculados y prolongados. Describió cómo había descartado el cuerpo, cambiado su ropa manchada de sangre, y luego le había enviado mensajes de texto diciéndole que había sido increíble y preguntándole si había llegado bien a casa. El juez dijo que esos mensajes no eran los actos de alguien que había perdido el control. Eran los actos de alguien que sabía exactamente lo que había hecho y que estaba dispuesto a hacer cualquier cosa para salirse con la suya. Antes de que el juez pronunciara la sentencia, la hermana mayor de Megan, Claire, tuvo la oportunidad de hablarle directamente a Ross McCullum, y lo hizo. Lo miró a los ojos y le dijo lo que toda la familia pensaba. Le dijo que era la definición de un monstruo, y le dijo algo más, algo que fue tan simple y tan devastador que quedó resonando en esa sala mucho después de que todos se fueran. Le dijo: espero que ella te aceche para siempre. 4 palabras. Espero que ella te aceche para siempre. No como una maldición vacía, como una promesa de que Megan Newborough no iba a ser olvidada, que su hermana iba a vivir en su memoria y en la de todos los que escucharon su historia. Pero la historia no terminó con la sentencia, porque el procurador general del gobierno británico revisó la condena y llegó a una conclusión que hizo que la familia de Megan tuviera que volver a abrir heridas que apenas habían comenzado a cicatrizar. El procurador general dijo que la sentencia de 23 años era indebidamente leve, que el crimen tenía características que justificaban una condena mayor. Y en marzo del 2023, el caso llegó al Tribunal de Apelaciones en Londres. Los abogados del gobierno argumentaron que el juez original había cometido un error al calcular la sentencia, que debería haber sido de 30 años mínimo. Ross McCullum siguió la audiencia desde la prisión por videoconferencia, y cuando los jueces anunciaron su decisión, simplemente asintió. Los 3 jueces del Tribunal de Apelaciones decidieron no aumentar la condena. Dijeron que el juez original no había cometido ningún error, que 23 años era la sentencia correcta. Y así, la familia de Megan tuvo que volver a sus casas, sabiendo que el hombre que mató a su hija, a su hermana, podría salir libre cuando tenga 53 años. La familia de Megan Newborough no se quedó paralizada por el dolor, porque eso no era lo que Megan hubiera hecho. En julio del 2023, lanzaron la Fundación Megan Newborough, una organización creada para apoyar a familias que pasan por pérdidas traumáticas, para hacer en su nombre lo que ella habría hecho si hubiera vivido: ayudar a otros, tenderse la mano cuando el suelo se mueve bajo los pies. Completaron el maratón que Megan nunca pudo correr. Lo hicieron por ella, kilómetro a kilómetro, con su nombre escrito en las camisetas, con su foto en los carteles. Y cada kilómetro de esa carrera fue una forma de decirle al mundo que Megan Newborough no era solo una víctima de un crimen horrible, era una persona completa, con sueños propios, con una lista de metas en un diario, con amigos que la querían y una familia que la necesitaba, y que Ross McCullum no iba a tener el poder de reducirla a una estadística, no mientras su familia pudiera evitarlo. Eso es lo que hace la gente cuando el sistema judicial no puede darles lo que realmente necesitan, que no es una condena, que es a su hija de vuelta. Y como eso es imposible, hacen lo siguiente mejor que pueden: la mantienen viva, la recuerdan en voz alta, la nombran y no dejan que el mundo la olvide. Y ahora te dejo con la pregunta que me hice yo cuando conocí este caso en profundidad. ¿Qué dice de nuestra sociedad que un hombre pueda matar a una mujer, esconder su cuerpo,
escribir mensajes falsos desde su teléfono y luego pararse en un tribunal durante 6 semanas a intentar culparla a ella. ¿Qué dice de cómo vemos la violencia contra las mujeres, que la primera reacción de su defensa fue construir una narrativa donde Megan tenía algo de responsabilidad en su propia muerte? Déjame tu respuesta en los comentarios, porque en este canal las víctimas tienen nombre, las historias importan. Y mientras haya casos como el de Megan Newborough que necesiten ser contados, aquí vamos a estar para contarlos. Hasta el próximo caso.